y hemos acabado de ver un poquito cómo funcionaba todo. Luego, si queremos ya darle un poco más de acabado, de interés, podríamos incluirle por encima. Bueno, esto me ha puesto también gana. Podríamos empezar a jugar ya, a añadirle sombras generales, que podría ser desde el color, por ejemplo. Nos vamos a proyecto, le podemos meter elemento occlusion, le podemos indicar que sea como multiply. De esta manera ya nos estará dando pues eso, como ese color un poquito más sombreado. En todo caso, esto se le puede bajar bastante más, yo que sé, a un 40, para que tampoco se pase, pero que ya nos dé unas sombras genéricas del propio objeto. Lo otro, si queremos reforzar un poquito más la parte de la luz, podemos duplicar este objeto y por otro lado utilizar el curvature, que nos dará un poquito más de luz. En lugar de multiply como soft light o como hard light, y este tendría que ser pues un 10% como mucho, para que le dé algo más de detalle. Esto seguramente se nota más en la base color, lo que acabamos de hacer, que no... ¿vale? Vemos cómo refuerza un poquito más las líneas. Y el ambient occlusion pues prácticamente ni se nota. Se nota un poquito más en los detalles de aquí arriba, ¿no? Que refuerza un poco más las sombras. Ya lo último que nos quedaría sería exportarlo y llevárnoslo a nuestro motor. ¿Cómo exportamos? Pues bueno, File, Export Texture, y aquí decidiríamos a qué motor queremos que vaya. Pues bueno, primero la carpeta a la que queremos que nos exporte, y luego podríamos buscar, pues por ejemplo, si queremos que vaya a Unity, pues Unity. Dependiendo del render pipeline, pues decidiremos si tiene que ser el HDRP o el URDP. Y bueno, en principio esto hasta aquí. Espero que se haya entendido más o menos. Ahora lo que tocaría sería repasar temas las texturas y un último detalle, ¿no? Un último tip. Pensemos siempre que todo esto es procedural, ¿vale? Si lo hacemos con máscaras, entonces lo bonito es que si unimos a el color azul que tenemos aquí abajo, en realidad podemos cambiarla a cualquier otro color, aunque le vaya a costar así de entrada, y directamente podemos tener nuestro neopreno, ¿no? Con un color diferente. Lo mismo con la etiqueta y toda la clase de efectos y acabados, ¿vale? Aquí a lo mejor habría que ajustar los hilos, porque los hilos también tenían un poquito de color, pero podemos ir poniéndole cualquier color que queramos. Y podríamos exportar diferentes diffuse con con el mismo modelo, ¿no? Como teníamos ahí en la referencia, podríamos acabar de revisar y decir, vale, pues vamos a coger estos colores de aquí y vamos a sacar uno por cada uno. De esta manera ya tendríamos pues nuestro asset completamente acabado. Y por ahora lo voy a dejar en azul. Bien, me quedé un poquito a medias de la última parte y he pensado que en realidad podríamos hablar también un poco del tema del render y cómo ponerlo para renderizar. Entonces tenemos nuestro asset y, como decía, lo que nos interesa ahora es exportar las texturas. Vamos a seleccionar qué tipo de exportación. Aquí va a depender un poco de hacia dónde vayamos, ¿vale? Podemos hacer un Metallic Roughness, que esto vendría a ser para Unity. Si fuera para un Real tendría que ser Specular, ¿vale? Porque cambia el tipo de canales y la forma que tienen, pero bueno, se pueden adaptar y se puede cambiar el material después. Y por ahora nos interesa el PBR Metallic Roughness, ¿vale? Aquí podemos escoger el tipo de adaptación que nos rellene las texturas y escogeríamos la carpeta a la que tiene que irse nuestro objeto. Que tengo por aquí, pues le vamos a hacer una carpeta de PBR Textures. PBR Textures. ¿Vale? Y aquí seleccionaríamos la carpeta y exportar. Tardará unos segundos. No tiene mucho sentido, pero está haciendo como dos mapas en cambio de textura, de tamaño, pero bueno. Cuando acabe, en principio nos avisará de que todas han sido exportadas a 4096. Esto también lo podemos decidir desde aquí. Formato, hay que hacerlo así, ¿vale? Y podemos escoger aquí el tamaño de la textura que queremos exportar. Como lo estamos trabajando en 4096, pues la exportaríamos.
todo caso, lo que quedaría sería revaquear los mapas si ha quedado pendiente actualizarlos, han quedado más pequeños. Bien, una vez exportado, lo que he hecho aquí ha sido hacerme una copia de mi objeto. ¿Por qué? En algún vídeo anterior ya lo comenté. Shift C, Shift A. Vale, esta cantimplora es gigante. ¿Por qué? Porque tomamos como referencia un cubo y este cubo se supone que es de 2×2. Entonces, si nos ponemos en la vista frontal, podemos ver que nuestra cantimplora es prácticamente de 3 metros. Voy a seleccionar toda la cantimplora, entraré en Edit Mode, me ajusto el 3D Cursor, o sea, el centro de la escena y lo escalo. ¿Por qué lo hago en una copia? Porque si necesito volver a vaquear o tengo alguna clase de problema, siempre tengo mi objeto original y lo puedo rescalar. Entonces, esto sería medio metro, nos interesa un poquito menos de medio metro, algo así. Bien. ¿Esto en qué nos afectaría? Nos afectaría en total al texel density respecto de otros objetos, porque al ser más pequeño no necesita tanta cantidad de textura, pero como lo queremos para render, en principio así ya estaría bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es irnos, ¿no?, a shading, porque ahora lo que queremos es añadirle las texturas. Bien. Primero voy a hacerle zoom a la cantimplora. Y lo siguiente con nuestros nodos es añadir un add-on. Nos venimos a Edit, Preferences, y aquí nos abrirá add-on. En principio, tenemos que buscar el add-on node. Primero. Vale, el node Gralger. Bien, una vez estamos en el modo y hemos eliminado la textura, lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro mapa y hacer Ctrl-Shift-T. A partir de aquí podremos ir a buscar nuestras texturas y seleccionarlas todas. Y al darle a activar, directamente ya nos va a construir los nodos como necesita que estén funcionando dentro de Blender para cargarnos la textura de nuestra cantimplora. Dentro de Substance podemos comprobar cuál es el problema. Entonces nos podemos venir a la capa de opacidad. Lo que veo es que el resto de objetos no tienen un canal de opacidad porque en ninguna otra capa se lo hemos trabajado. Lo que podemos hacer es crear una nueva fill layer donde solo se trabaje la opacidad y le añadimos una black mask, igual que hemos hecho con el resto de cosas, y con el 4 le indicamos que queremos que afecte a todos nuestros objetos menos al cristal, que tendría que ser el que tendría alfa. De esta manera nosotros podemos volver a exportar, export textures, nos ha quedado todo configurado. En principio, si vamos a exportar ya debería sobreescribir las texturas que ya teníamos hechas y podemos venirnos a Blender. Bien, he tenido un par de problemillas con la textura, pero ya está solventado. Cuando seleccionamos nuestro material y hacemos Ctrl-Shift-T, directamente nos abrirá para buscar nuestras texturas. Aquí podemos seleccionar todas las texturas de nuestro objeto y decirle que nos las setee. Una vez seteadas, ya nos las pondrá en el material y se tendría que empezar a ver bien. Y se tendría que empezar a ver. Si dejamos por aquí, por defecto, nuestro material vendrá como opaco, ¿vale? Pero si nos fijamos, nuestro canal de alfa no está conectado a la textura. Nuestra base color es la que nos está guardando el color de alfa de nuestro objeto. Si lo conectamos, tardará aquí en cargar lo que necesite para poder compilarnos el shader. Y ahora tenemos que indicarle que se trata de un alpha blend o el otro, el adhead este, ¿vale? Y una vez lo tengamos, lo que nos interesa también activarle es que nos haga el backcooling faces. De esta manera nos cogerá tanto la reflectividad de uno de los lados de la cantimplora como la del otro. Lo siguiente que tenemos que hacer es setearlo. Entonces vamos a poner un plano, ¿vale? Este plano básicamente nos hará de suelo, por tanto podremos acabar de ajustar el tema de sombras y cómo queremos que quede. Este plano lo podemos modificar un poquito. Aunque estamos en shader y consuma más, podemos hacer pequeñas modificaciones. Entonces, aquí, este menú de aquí, y puedo modelar, ¿vale? Entonces,
Si clico 0, vale, no tengo ninguna cámara puesta. Tendría que estar desde el median point, ¿vale? Puedo hacer una extrusión hacia arriba y control V para añadirle un poco más y crear este objeto para que nos haga de nuestro set para luces. Si no, estoy viendo que a lo mejor queda más chulo si lo hago de otra manera, que es seleccionar estas dos caras de aquí, hago la misma extrusión que he hecho antes, revisaré porque creo que me habrá quedado algún double, ¿vale? Por aquí. Pues selecciono esto de aquí y control V. De esta manera ya tengo un set, le hago un shade smooth para que no me haga sombras duras y me tendría que venir por aquí cambiando el modo de render a Cycles, ¿vale? ¿Por qué lo cambio a Cycles? Porque sé que me va a hacer una iluminación más limpia, más suavizada las sombras, ¿vale? Entonces puedo generar un plano, este plano lo voy a colocar, rotar 90, ¿vale? Y aquí ya tendría que empezar a buscar una iluminación interesante. ¿Cómo le marco la iluminación? Pues si yo ahora, por ejemplo, me vengo a render, no veré absolutamente nada. A este objeto lo que tengo que hacer es añadirle un material de emisión. Emisión 0,1. Entonces, aquí decido qué tipo de material quiero que sea y le digo que sea un emission. A partir de este punto ya me va a empezar a generar esa luz. Yo le puedo añadir más intensidad o menos dependiendo de lo que quiera. Si quiero que sea la luz principal, pues a lo mejor le podría poner un 20. Para ver cómo está quedando, ya me interesa empezar a colocar una cámara. Puedo hacer, ahora está en edit mode, no quiero que esté en edit mode. Shift A y podría colocar una cámara. Si clico 0 del teclado numérico, me situará donde está mi cámara. Entonces G, Z, Z, para que me haga zoom out. Y empiezo a situar ya la cámara como quiero que se vea mi objeto. Intentando que quede pues eso, bien centrado y que se vea interesante. Para esta clase de cosas también recomendaría buscar lo que decía, ¿no? Imágenes de referencia para ver un poquito cómo están situando ese objeto. Otra cosa que me suele gustar hacer a mí también bastante es vincular, si no me equivoco, para que nos quede como la luz hija de nuestro objeto. De esta manera podemos rotarla alrededor de nuestro objeto. Bien, seleccionamos nuestro objeto y aquí, en este menú de aquí que tenemos la ruedecita, podemos ver cómo hacer un track to. Y aquí le podemos decir a qué objeto queremos que quede traqueado, que en nuestro caso será, bueno, el neopreno, la cantimplora, si lo juntamos todo ya sería un solo objeto, pero bueno, vamos a coger una parte del objeto. Me vengo a la vista top y empiezo a rotar. En principio debería mover nuestro objeto desde el select. Lo había hecho al revés, le tengo que añadir el constraint al plano para que me traquee a la cantimplora. Pues se ha conectado a la inversa. Entonces yo, al mover, no al ocultar, sino al mover, con la G, ¿vale? Nos resituará el plano donde nosotros queramos. Pues lo que nos interesa es ponernos en esta vista de aquí. Y lo que podemos hacer es una rotación con el objeto seleccionado desde el 3D Cursor. Le decimos que nos lo rote, o con la G, para que lo situemos donde nos interesa. Me está haciendo cosas raras. En principio debería ajustarse bien. Vale, parece que el manejo me ha dado algún que otro problemilla, pero bueno, en principio está traqueado, entonces a medida que nosotros nos movamos, podemos ir situando el objeto y se quedará siempre con esa parte traqueada. En todo caso, si no, puedo entrar a Edit Mode intentando que ya me lo coloque. A lo mejor me está haciendo algo raro porque no lo estoy diciendo desde su origen. Entonces, bueno, desde la vista cero puedo ver cómo estaría quedando el objeto y cómo estaría quedando la iluminación. Si lo dejamos un rato, poco a poco irá ajustando cómo está quedando. ¿Qué pasa? Y por ejemplo, podría juntar o puedo decidir que estos dos objetos van juntos, con el control J, y directamente seleccionado todo,
desde el median point o del 3D cursor, porque quiero que esté en el centro, lo puedo rotar en Z. De esta manera, si no me gusta cómo está quedando hacia la dirección que está quedando la cuerdecita, porque creo que no luce del todo bien, pues lo puedo mover. Lo siguiente que sería, pues tendríamos que crear otro plano igual, que podemos hacerlo duplicando. Con Shift-D podemos duplicar. Y en este caso nos lo llevaríamos a la posición inversa. Sería un poco donde lo teníamos originalmente. Pero en este caso nos interesa que la luz venga a lo mejor un poquito más abajo y además que no sea tan intenso como el original, porque si no seguramente nos estará comiendo mucha imagen y mucho brillo. Lo que nos interesa es que seguramente esto, lo mismo de antes, ¿no? Que se vea nuestra marca, rotar Z, rotar Z, no quería cambiarlo. Si no, lo podemos hacer desde material mientras estamos seteando en lugar de desde render para ir viendo un poquito estos detallitos que estoy colocando, ¿no? Me interesa que esto pues rotado en Z para que se acabe de ver, aunque quiero también que quede un poquito más interesante, por eso lo pongo más lateral. Y lo que decía, lo que podemos hacer es cambiar el material que tenemos aquí por otro emisión diferente que tenemos que crear, pues una emisión 2, emisión 2 o 0,2, siguiendo la misma nomenclatura, donde si seleccionamos el emisión 1, que sería la luz principal, tiene 20, pues nosotros seleccionando el emisión 2, que sería nuestra luz secundaria, deberá tener pues la mitad o menos. Pues le vamos a indicar que este material queremos que sea un emisión y seguramente que esto tendrá pues o 10 o 5, dependiendo de lo que queramos. De esta manera nos iluminará o nos debería iluminar mejor la parte que queda más oscura del objeto. A lo mejor incluso es poco. 15. Y aquí está muy lateral. Lo que me interesa también es desplazarla un poco. El median point, por favor. Para que me ilumine lo que debe. 15 sigue siendo mucho. Vamos a ponerle un 10. Porque aquí ya estaría trabajando el otro brillo del objeto. Y por último nos quedaría rellenar, ¿no? A lo mejor la parte trasera para que haya una luz un poquito más interesante. Pero yo creo que ahora ya a nivel de producto como base ya está funcionando bastante bien para sacar un render de objeto. ¿Qué tendríamos que hacer para darle un poquito más de interés? Bueno, podríamos intentar darle alguna clase de textura a nuestro fondo para que no sea un color plano. O le podríamos añadir pues, un material y directamente le intentaríamos dar alguna clase de color para que nos haga más interesante la escena. Ya que los reflejos seguramente sí afectarán. Le podemos quitar la especularidad para que no sea reflectante el objeto. O dependiendo si queremos que brille más el fondo o menos. ¿Qué pasa? Todo esto seguramente nos acabará cogiendo pues, el tema de cáusticas y nos hará algún efecto raro. Creo que había una opción dentro del propio material para las cáusticas, pero como la verdad que ahora mismo no sé dónde está, pues bueno, asumiré que esto más o menos ya está funcionando. Me saldré de render, porque si no me estará haciendo render dos veces, y probaría a hacer un render. ¿Qué tengo que revisar? Las condiciones o las propiedades del mismo. Está en 1080, se la puedo poner a 50 para ver qué tal está quedando. Siempre muy recomendable activar dentro de las propiedades del render que están por aquí, que nos lo haga primero con GPU, ¿vale? Porque de esta manera ya nos lo va a hacer con la integrada, tardará menos en hacerlo. Repasar y activar el denoise, porque directamente de forma procedural ya nos limpiará ese ruido. Y podríamos darle a F12. Aquí poco a poco veremos que nos irá pasando el número de samples, ¿vale? Aquí tiene 21, ¿no? De los 4096 que están por aquí indicados que nos va a hacer, que son diferentes pases que irá limpiando nuestra imagen. Si queremos también que la luz general sea un poquito más realista, podríamos buscar algún HDRI para cambiar el que tenemos. Entonces podríamos irnos a una web que es bastante conocida, que es HDRI Haven. Me carga. Mientras esto renderiza.
¿Me importa hacerme caso? A peleón. Vale, voy a cerrar el Painter porque yo creo que ya me está consumiendo. Pero es que no quiero, sí, guarda. Vale, dentro de HDRI Haven podemos encontrar multitud de HDRIs interesantes para el tema de renderizado. Entonces, voy a cambiar un poquito la web. Pero podríamos buscar en la sección de estudios, si me cargan. Bien, y dentro de las opciones de estudio podríamos buscar una iluminación general que sea pues de producto. De esta manera nos la podríamos descargar, tampoco necesitamos que sea en 4K, yo creo que ya con 2K nos va a bastar y nos va a sobrar. Y le daremos a descargar. Aquí en Blender podemos ver cómo está yendo nuestro render, que ya veo que más o menos nos lo está haciendo bastante bien, bastante limpito y ya le va dando un poco, ¿no?, ese toque real. Yo creo que lo que falla más es el fondo, que habría que acabar de ajustarlo. Le voy a cancelar el render. ¿Ok? El 4096 así de entrada pues nos va a tardar bastante rato, aunque le haya reducido la calidad de la imagen. Entonces, ya que estoy, voy a cambiar el HDRI. ¿Cómo lo cambio? Pues le damos a la ruedecita y aquí en principio podemos buscar alguno. Yo tenía por aquí puesto, ya este que debería estar instalado, y seleccionando desde aquí puedo coger este que ya sería una iluminación de estudio. ¿Qué pasa? Ahora queda como muy claro, muy luminoso, que no me está saliendo las palabras hoy. Entonces podríamos bajarle un poco la intensidad en general, si queremos acabar de ajustarla nosotros, hasta un punto en el que veamos interesante. Pues estaba en 0,5, ¿no?, que sería como la mitad. Podemos poner en 0,3, porque queremos que las luces que le hemos incluido sean más interesantes. Entonces, siguiendo por la línea de esto, esta luz de aquí nos está quedando un poquito floja. Entonces le pondré un 30, por ejemplo. Y puedo ir mirando en render cómo estaría quedando. Que aquí ya vemos cómo nos empieza a coger un poquito más ese detalle. Entonces, aquí también lo que podríamos hacer en todo caso sería decirle que no nos renderice el fondo, que esto nos tendríamos que venir a las opciones de objeto y bueno, sí, le podríamos decir que no nos lo renderice como tal, pero a lo mejor sí queremos que nos coja pues algún detallito más. Entonces en Visibility le podemos decir que en Viewport Display que no nos lo coja. Sería Shadow sí. Vale, que en la cámara no se vea. De esta manera se supone que sí nos cogería el resto de cosas. Nos tendría que estar guardando también la... Vemos que sí nos está afectando el amarillo del fondo, nos está afectando al color de al color de nuestro render. Pues en todo caso lo que veo es que este amarillo va a ser muy tal. Vamos a aclararlo un poquito más y lo voy a saturar un poquito más. Podríamos llevarlo incluso a tonos azules, porque ya que queremos que sea una cantimplora de agua, pues para que nos dé más ese efecto. Y una vez ajustado el resto de cosas, podemos irnos aquí y darle esta vez sí a F12, ya con intención de sacarlo al 100%. Y ahora veremos como en principio no deberíamos ver el fondo, entonces aquí me he equivocado en otra cosa, ¿vale? Que sí está bien, pero le tengo que indicar que quiero que el film sea transparente, ¿vale? De esta manera, ahora al apretar F12, lo que no se vea nos lo tendría que estar cogiendo ya como transparente. Una vez tenemos el render, ya lo podríamos llevar a Photoshop. Otra cosa que podríamos hacer es separar las capas, para que cada una de las capas nos las renderice de forma individual. Aquí ves, si venimos por aquí, podemos decirle todas las capas que queremos que nos ponga, ¿no? El diffuse, direct, indirect, todo, y luego las podríamos componer en Photoshop para acabar de ajustar bien cómo estarían quedando.
Bien, y así vemos ya cómo quedaría el render definitivo. Además, al tener transparencia, podríamos acabar de ajustarlo como quisiéramos. Aquí ya podemos empezar a jugar con la iluminación. Si, por ejemplo, en lugar de querer una iluminación más blanca, nos venimos al material, podemos añadir un color y hacer que la iluminación que tenemos en la escena sea diferente. A lo mejor no está viendo porque no está en render, pero si dentro en render, clico al 0, podemos ver cómo el tono de la escena ya cambia y podríamos cambiarlo según lo que nos convenga. Incluso si queremos que quede más, pues yo qué sé, Cyberpunk, ¿no? Podríamos dejarlo con este aspecto. Y sacando unos renders, enseñando cómo queda el objeto, viendo la geometría, enseñando el low poly y el high poly, podemos acabar y terminar de presentar nuestro asset.